En la figura ABCD, que es un cuadrado, nos piden hallar unos lados. Al darnos la información que esto es un cuadrado, podemos decir que el ángulo A es recto, el B, el C y el D. Además nos dicen que el lado del cuadrado mide A, entonces evidentemente los cuatro lados van a medir A. También dice que el ángulo ABE mide 30, ABE es este que está acá. Y luego que AF es perpendicular con BE. AF son estas dos diagonales que se encuentran acá. Por tanto, aquí hay un ángulo recto, el suplemento es recto, el otro suplemento es recto y los cuatro ángulos que se forman son rectos. Bueno, son perpendiculares en el punto H. Nos piden hallar esto que está acá. Si ustedes notan aquí, vamos a completar los ángulos y se van a formar triángulos de 30, 60, 90, triángulos rectángulos. Recuerden que este mide 90, entonces el complemento va a medir 60. Los tres ángulos de este triángulo que está abajo tenemos 90, 30 y por la resta con 180 sabemos que este mide 60, complemento mide 30, 30, 90, este va a medir 60. El suplemento 120, aquí tenemos un cuadrilátero, tenemos dos ángulos rectos y uno de 120, el otro va a medir 60, el suplemento 120. Bueno, tenemos todas las medidas. Para encontrar AH podríamos apoyarnos en este triángulo que vemos aquí, el triángulo AHB. Recuerden que vamos a utilizar las propiedades que tiene el triángulo 30, 60, 90, donde si la hipotenusa vale X, el ángulo que está enfrente del de 30 mide la mitad de la hipotenusa y el ángulo que está enfrente del de 60 mide la mitad de la hipotenusa multiplicado por raíz de 3. Acá tenemos que averiguar AH, que es el ángulo que está enfrente del de 30 con una hipotenusa A. Es decir, si la hipotenusa vale A y el de 30 vale la mitad, este vale A medios. Vamos a averiguar ahora AE. AE es este lado que está aquí. Vamos a utilizar este triángulo grande, que también tenemos que enfrente de 60 mide A. Entonces recuerden que enfrente de 60 mide X medios raíz de 3. Si eso es igual a A, vamos a despejar la X, que es la que va a representar la hipotenusa. El 2 pasa a multiplicar y el raíz de 3 pasa a dividir. Y si racionalizamos esto, nos queda 2A raíz de 3 sobre 3. Es decir, la hipotenusa vale esto que les dije acá. Nos están pidiendo AE, que es el que está enfrente del de 30. Por tanto, vamos a dividir esta hipotenusa entre 2. Si dividimos esto nos va a dar un resultado de A raíz de 3 sobre 3. Esto tenemos AE. Sigue ahora BH. BH lo tenemos acá con este triángulo de abajo también. Podríamos apoyarnos igual en que la hipotenusa vale A. Entonces BH está enfrente del ángulo de 60. Entonces me diría A medios raíz de 3. Es el que está aquí. Después de BH nos piden EH. EH está acá. Podríamos utilizar este triángulo que está aquí. Ya hay varias maneras, como ya tenemos AH y ya tenemos AE, podríamos incluso usar Pitágoras para poder calcular esto. Pero vamos a verlo de otra manera. Recuerden que aquí en la hipotenusa vale A raíz de 3 sobre 3. Entonces va a medir la mitad de la hipotenusa. Entonces simplemente dividimos esto entre 2 y nos va a dar A raíz de 3 sobre 6. Ese es EH, nos falta DF, es este que está aquí, podríamos utilizar el triángulo grande. Que tenemos, recuerden que todos los lados del cuadrado vale A, entonces aquí tenemos que enfrente del ángulo de 60, que es este 60 que está aquí, todo este cateto mide A. Entonces, si el de 60 mide A, bueno, es lo mismo que hicimos aquí, despejamos esto contra A, nos va a dar exactamente lo mismo, esto es el ángulo de 60, es igual a A, despejamos la X y tenemos la hipotenusa. O sea, FA mide 2A raíz de 3 sobre 3. Y el ángulo de F que andamos buscando mide la mitad porque vale 30. Es lo mismo que habíamos calculado para el ángulo para el lado AE. Entonces, vale exactamente lo mismo que AE.
Y ya con eso nos queda hacer a HF. Entonces, HF se va a calcular por la resta de la hipotenusa que acabamos de calcular, esa hipotenusa FA, le vamos a restar el lado HA que está acá. Entonces a esta resta le podríamos sacar un factor común y ya con esto lo podemos poner aquí, lo pueden meter en la calculadora como quieran y va a ser que esto mide a 4 raíz de 3 menos 3 sobre 6.